debería vivir menos, porque está sometido a un estrés oxidativo importante. Pero si todos los deportistas de alto rendimiento mueren más jóvenes que el resto. No, fíjese. Viven en promedio 7 años más. ¿Más? Sí. Yo siempre he escuchado que... ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que viven en promedio 7 años más, a pesar de que están sometidos a una oxidación así, pero brutal? Ahora recién mirando los estudios. 2015, 2016, 2017 hasta 2018, miren. ¿Por qué viven más? Sí, a pesar de que están sometidos a una oxidación importante, porque como están generando más ATP por la vía oxidativa, digamos, deberían generar más radicales libres, pero viven más, viven como 7 años más. ¿Quién es? Los deportistas. De alto rendimiento. A todos en realidad, en general. A unos viven 3 años más, promedio. Hay excepciones, por supuesto. Porque después, cuando ya dejan de hacer actividad física, como su cuerpo están tan acostumbrados a harto. Más sencillo que eso. ¿Será entonces los que viven menos los que practican halterofilia? Sí, eso viven menos. Los que practican halterofilia. Sí, viven como 5 años menos. Compadre, empiezo a dejarlo. Sin embargo, en general, los deportistas viven más. ¿Por qué? A pesar de que el daño oxidativo que se producen es más o menos importante. Porque somos cholos. No. No. ¿Y No qué es sé. donde entra a jugar la profesión de ustedes? ¿Por la alimentación? Claro, porque comen más sano, tienen un estilo de vida más sano, Sí. se hidratan más, ¿No? sí, toman menos copete, no fuman, comen frutas y verduras, ¿se fijan? No, y finalmente el de alto rendimiento también. No. Vos no así, existe, compadre. El de alto rendimiento respeta los ciclos de sueño y todo eso. Solo por eso. O sea, es el estilo de vida en realidad el que lo hace vivir más. Se me olvidó meter. Porque en realidad están sometidos a más oxidación, ¿se fijan? ¿Sí? Eso nos da una esperanza de vida a los que no hacemos deporte. ¿Eh? ¿Se fijan o no? En el fondo tenemos que tener una alimentación y un estilo de vida más sano, ¿no? Y deberíamos aumentar nuestra expectativa de vida. Bien, De la otra semana juega claro. Y la otra modificación que sirve de señal para que las proteínas se degraden en el proteasoma son las modificaciones posttransduccionales, específicamente la fosforilación. ¿Se acuerdan que habían enzimas que se llamaban quinasas que pegaban fosfatos en algunas enzimas para activarla o desactivarla? También hay unas que pegan fosfatos para decir, usted, goodbye, so long, la marqué. ¿Ya? Ahora, respecto del proteasoma, la forma de marcar es bien entretenida. Ocurre básicamente en 3 etapas. Antes de que la proteína esté marcada con la ubiquitina, para que esa marca sea reconocida por el proteasoma y se degrade, antes de eso hay que ver cómo marcarla. Como ¿Ya? el interferencial. Como el interferencial, el ARN, algo así. Algo así, exactamente. El RNA de interferencia, sí, algo así. Y esta marca ocurre gracias a 3 enzimas específicas. Una que se llama enzima activadora de ubiquitina, que lo que hace es activar la ubiquitina, que anda dando vuelta ahí por todos lados, y esa activación, o sea, esa incomodidad en el fondo para que pueda ser reactiva y pegarse, se la da con gasto de ATP. Una vez que hace eso la enzima E1 y que tiene la ubiquitina activada, va a buscar una enzima E2 que previamente va hacia la enzima E2 que transporta la ubiquitina que está activada hacia la enzima E3 que previamente ha escogido a la proteína que va a empezar a marcarse para morir. ¿Cómo hace la enzima E3 para acercarse a esta proteína que va a marcar? Porque esa enzima E3 reconoce una secuencia ahí, en uno de sus extremos. Si la secuencia calza perfecto, rápidamente la agarra. Si calza más o menos, se demora más en pillarla, pero la pilla. Esa enzima E3 entonces, que ha escogido cuál proteína se va a degradar porque tiene la marca para la degradación,
se junta con la enzima E2 que trae la ubiquitina que fue activada por la enzima E1. Y le pegan una ubiquitina. ¿Por qué usa mucha energía? Aquí, porque Sí. tiene que activar la ubiquitina y aquí requiere ATP. Aquí. Aquí es donde requiere mucho más que acá. Ya. Ahora, gasta un ATP para pegarle una ubiquitina, pero tiene que pegarle más de 4. Ahí ya van 4 más. ¿Sí? ¿Gasta uno? Ahí dice que gasta dos. Uno para una ubiquitina, para pegarle una sola. Ah, ya. Pero tiene que pegarle otra, y otra, y otra, y de 4 para arriba. La primera marca que reconoce la enzima 3 es la secuencia que está ahí. Pero si la enzima 3 se pilla con una proteína que ya tiene una ubiquitina, se pega más rápido. Es como, usted ya recibió el primer marcaje, así que me toca marcarla de nuevo. ¿Sí? Y cuando tiene suficientes, este sector del proteasoma reconoce esas ubiquitinas y mete toda la proteína para adentro. Genera péptidos y aminoácidos y la ubiquitina sale como si nada. Pero inactiva. O sea, súper controlado. Necesita la enzima E1, la E2 y la E3. Necesita la secuencia. ¿Se fijan? Necesita que se rompa ATP y necesita que esté el proteasoma ahí disponible. Y que más encima hay ATP para que el proteasoma funcione. ¿Sí? Súper específico. Y a pesar de ser súper específico, degrada como más o menos el 90% de las proteínas citoplasmáticas. Fíjense que la ubiquitina no se degrada por el proteasoma, pero la ubiquitina es una proteína y en algún momento hay que echársela, porque esté oxidada, porque no necesitamos tanta. ¿Cómo se degrada entonces la ubiquitina? Porque si le pego la ubiquitina no me sirve, ¿se fijan? ¿Cómo se degrada entonces esta proteína cuando ya no la necesito o necesito reciclar los aminoácidos que hay ahí? ¿A dónde? Buena pregunta. Al lisosoma. Al lisosoma. Por lo tanto, la ubiquitina tiene una secuencia para el lisosoma. Se le- ¿Se fijan? Ya. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo que les conté, pero con otro mono. ¿Ven? La enzima E1 activa la ubiquitina con ATP, se la pasa a la enzima E2. La E2 entonces busca a la enzima E3 que ya eligió a su proteína que tenía una secuencia. Y una vez que se juntan ellas dos, le pasa la ubiquitina a la proteína. Y eso se repite y se repite hasta que hay por lo menos 4. Y de ahí directo al proteasoma. Súper regulado. ¿Sí? ¿Quién no entiende por allá? ¿No? Es lento, una secuencia. Esa, de memoria. ¿Ya? Pero preguntas interesantes. Si la ubiquitina no se degrada por este sistema, ¿dónde se degrada? En el lisosoma. ¿Y por qué en el lisosoma? Porque tiene la secuencia para degradarse en el lisosoma. Así de simple. Ahora, si a esta proteína yo le saco esa secuencia de ahí, la que reconoce la E3, ¿se degrada? ¿Dónde está el otro mono aquí? Aquí esta, ven, la enzima E3 reconoció una secuencia ahí. Si yo le saco esa secuencia, cambio la proteína, ¿cierto? ¿Se va a degradar? ¿O la proteína va a ser eterna hasta que me muera y me cremen? No, Se se va a degrada. degradar igual. Se va a degradar igual. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Bajo qué sistema? Si por este sistema no lo va a hacer. Por el sistema de selectivo tampoco, porque no tengo ninguna secuencia. Muy selectivo. Tiene que degradarse por este sistema, por el no selectivo. ¿Se fijan? ¿Y cuál va a ser la señal para que se degrade por este sistema no selectivo? Oxidación de residuos de aminoácidos o incluso hasta modificaciones posttraduccionales. O sea, de la muerte no se escapa nadie. ¿Se fijan? Me regenero. Ya.
Ahora que tenemos súper claras las formas de degradación de proteínas, la específica, la no tan específica y la que no es específica, como es el sistema controlado de marcaje, etcétera, etcétera, vamos a entrar al metabolismo de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque ya degradamos la proteína, tenemos aminoácidos, ¿cierto? Ya. Fíjense que una persona más o menos de 75 kilos recambia a diario por este sistema, o por estos sistemas, recarga a diario como 300 gramos de proteína aprox. Ahí está. ¿Cierto? Y de esos 300 gramos, el 25% se degrada completamente, ya sea para generar glucosa o para producir ATP por la vía del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que habían varias entradas al ciclo de Krebs desde los aminoácidos? ¿Sí? Y el otro 75% que queda, de esos 300 gramos, se recicla. Como hay un 25% que se degrada sí o sí, ese es el requerimiento. Por lo tanto, si una persona recambia más de 300 gramos, va a tener más requerimiento. ¿Se fijan? Y de hecho, hagan el cálculo. ¿Cuánto es el 25% de 30 gramos? De 300, perdón. 75. ¿Cuánto pesa la persona? ¿Cuántos gramos requiere por kilo de peso? 1. ¿Sí? Ahora, eso en condiciones super ideales. O sea, fíjense que en el fondo nosotros no deberíamos comer más de 50 gramos de carne. ¿Y por qué 50 y no 75? 50 gramos una cocina, no le queda uno ni en la muela, ¿cierto? ¿Cuánto será? Un pedazo así. No, porque solamente tiene menos de 50 gramos de proteína, ¿cierto? ¿Sí? Y absorbemos solamente un porcentaje. Y absorbemos solamente un porcentaje. Pero así todo, yo no necesitaría más de eso. ¿De dónde saco las otras proteínas? Del resto de los alimentos. ¿Las frutas tienen proteína? Sí, porque son células. Menos, ¿cierto? Pero tienen. ¿Los cereales tienen? Tienen, menos, pero tienen. ¿Sí o no? Así es que no importa. En el fondo se dan cuenta que uno debería comer re poco. ¿Sí? Ya. Pero esto está pensado. Que usted no pesa 75 kilos. Y esto está pensado. Estamos claros. Esto está pensado para el metabolismo basal, pues. Usted no va a estar. De hecho, usted tiene que tener el medio requerimiento, que no está quieto nunca, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, pues entonces también va a depender de nuestra actividad física. Por eso cuando el Nutri le pregunta, no solamente lo pesa, lo mide y le calcula hacia el ojo. Hay que preguntarle primero qué es lo que come y ver si efectivamente el balance está bien o no está bien. ¿Sí o no? Y el metabolismo también se ve afectado por otras cosas. ¿Por qué otras cosas se ve afectado? Suponiendo que pongamos nosotros, que somos los más delgados aquí del grupo, que nos pongamos a hacer nada. Igual vamos a seguir delgados, vamos a tener que consumir más de eso. ¿Por qué? Por la actividad física. Sin actividad física. Por la actividad. Y suponiendo que no hacemos actividad física. ¿Qué otra cosa influye en el metabolismo? Que no es la genética, ya. Estado de ánimo es otro. ¿Qué más? El hormonal. El hormonal. ¿Cuál es hormona? La tiroides. La tiroides. ¿Cierto? Esa es la hormona metabólica. ¿Qué otra más? Ah, sí saben, ven, sí saben. ¿Qué otra hormona más? Ahora que están estudiando bioquímica, que van a tener en la prueba ligerito. Ya, pero la adrenalina se libera bajo circunstancias más o menos específicas. ¿Qué otra más? El estrés, no. La adrenalina no se libera bajo estrés. Bajo shock. Claro, bajo una respuesta rápida de shock, así. ¿Cuál es la hormona del estrés? ¿No? El cortisol. Y el cortisol justamente genera degradación de proteínas. ¿Sí? Por eso usted debe ser súper estresado. Yo también. ¿Cierto? ¡Ah! Bien. Aquí no. Aquí me controlo. Aquí me controlo. Entonces, No en mi sala. de esos 300 gramos de recambio,
o de degradación de proteínas Cuidado. que genera aminoácidos, 300 gramos que generan aminoácidos, un 75% se recicla y un 25% o se hace gluconeogénesis o se hace cetogénesis para poder en el fondo degradarla, o se sintetizan compuestos con diferentes funciones. La adrenalina es uno de los compuestos que se sintetizan a partir de un aminoácido, ¿ya? De la tirosina, creo. ¿Qué otra molécula podría generarse a partir de aminoácidos? Podría, sin que sepan. ¿Qué otra podría generarse a partir de aminoácidos que no sea ni glucosa, ni cuerpos cetónicos, ni adrenalina que les acabo de contar? ¿Qué otra cosa más podría generarse a partir de un aminoácido? No, está difícil la pregunta, pero les cuento. Los nucleótidos. Los nucleótidos se arman con pedazos de aminoácidos. ¿Qué otro más? No era tan difícil, ¿sí? ¿Qué otro más podría ser que se genere a partir de aminoácidos? De hecho, los nucleótidos son bases nitrogenadas, nitrógeno. De ahí viene, por el aminoácido. ¿Otra cosa más podría generarse a partir de aminoácidos? Sí, Sí. Es lo- pero ahí cuando están en exceso. Si no, no tiene sentido. Moléculas, sí, chicas. ¿Qué otras moléculas chicas tenemos que producir constantemente? Y claro, ustedes están ahí. Neurotransmisores también. ¿Ven? Ahí tienen ¿qué otros compuestos con diferentes funciones podemos generar a partir de los aminoácidos? ¿Sí? La máquina, se ganó un punto hoy día la Angie. Se ha ganado caleta ya. Bien. Ahora, Te banco. destino de los aminoácidos. Destino, 75% reciclaje. 25% ¿dónde está? Necesidades metabólicas. Recuerden, los aminoácidos no se almacenan. Este famoso pool de aminoácidos del que les hablaba son aminoácidos que aparecen y desaparecen. Lo que pasa es que entre que lo que aparece y lo desaparece se mantiene la concentración constante, pero no son los mismos. Van ¿Ya? saliendo y van entrando. Exactamente, ahí están. Se mantiene más o menos una constante. Bien. Esos se degradan, o que es lo mismo, se catabolizan. Y para degradar un aminoácido, perdonen que me siento, pero estoy como súper cansado. ¿No? Si quieres, Para lo- degradar un aminoácido, lo primero que hay que hacer es sacarle el grupo amino. No sirve. Y lo que sí se ocupa es el esqueleto carbonado, que yo les decía que se llamaba alfa-cetoácido. Porque donde iba el grupo amino, ahora queda una cetona. ¿Sí? Ya. Parte de estos grupos aminos y de los aminoácidos enteros, como dice acá, se utilizan para sintetizar purinas y pirimidinas. Y otra parte que no. Bien. ¿Qué les puse ahí? Bien. ¿Cómo se almacena la energía proveniente de los aminoácidos? Recuerden, los ácidos grasos sí se almacenan, ¿cierto? Como triglicéridos. La glucosa, ¿cómo se almacena? Como glucógeno. ¿Cómo se almacenan los aminoácidos? Como ácidos grasos. Aminoácidos. Para romperlos, tengo que sacarles el grupo amino. Lo que queda lo puedo degradar completamente en el ciclo de Krebs a CO2 y agua. Puedo hacer gluconeogénesis, así es que de alguna manera lo convierto en glucosa, y si tengo glucosa lo puedo almacenar como glucógeno, o lo degrado hasta esta mitad que vimos hace un rato y armo ácido graso. Algunos esqueletos carbonados pueden convertirse en acetil-CoA. Si los puedo convertir en acetil-CoA, los puedo convertir en lípidos, ¿cierto? Por la vía del citrato, el malonil y todo eso que les conté al principio. Y otros esqueletos carbonados, o sea, lo que queda de sacarle el grupo amino, se puede convertir directamente en cuerpos cetónicos. Así es que pregunta, si yo ahora les tomo sangre, la comieron y todo el cuento, están súper bien, espero, vamos a tener lactato, ¿cierto? ¿Por qué vamos a tener lactato? Porque cuando ya no se necesita glucosa, o sea, perdón,
Con piruvato Porque- también podemos hacer el lactato. Ya, porque hay unas células que solo hacen glicólisis anaeróbica. No sé, ¿Cuáles? Glóbulo rojo. Los glóbulos rojos, ¿cierto? yo no me acordaba. Y además, si les saco sangre, les puedo medir cuerpo cetónico y vamos a tener cuerpo cetónico. Poco, pero los vamos a tener. ¿Por qué? Porque provienen del metabolismo de los aminoácidos que se están degradando. ¿Se fijan? Así es que en el fondo cuando nosotros decimos, no, tengo súper alta la glucosa, no significa que no haya lactato, ni cuerpo cetónico, ni lípidos dando vueltas. Cuando yo digo, no, es que tengo los lípidos, triglicéridos altos, igual tengo glucosa, igual tengo cuerpo cetónico, igual tengo lactato, ¿se fijan? En el fondo, cuando nosotros buscamos en los exámenes estas moléculas en específico, lo que estamos viendo es si se fueron de madre o no. Pero siempre hay un basal. Y ese basal es lo que dice valores normales. ¿Y de dónde viene? De todo esto que hemos estado viendo, que siempre se está produciendo una pequeña cantidad. ¿Sí? Ahora bien, quedó claro lo que pasa con el alfa-cetoácido, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con el grupo amino? Si sale así, que es amoníaco, eso es súper tóxico. Para que me entiendan, esto es como el BIM con amonio cloro. Imagínense eso dando vuelta en la sangre. No sirve. Así que hay que eliminarlo. Y hay que eliminarlo de una forma que no sea como amoníaco. Y esa forma de eliminarlo es combinándolo con otro desecho que se produce en la respiración celular, CO2. Y esa combinación de amoníaco con CO2 genera la famosa urea. Y aquí, ataque nervio no, porque vamos a ver el ciclo de la urea. ¿Ya? ¿Cómo es que ocurre? Otra parte que no se va por la urea sirve para sintetizar purina y pirimidinas o incluso para sintetizar otros aminoácidos. ¿Cómo puedo sintetizar un aminoácido o a partir de qué, teniendo el grupo amino, a partir de qué puedo sintetizar un aminoácido? De otro alfa-cetoácido. Si su célula requiere alanina y no he comido alanina y no he reciclado alanina y no anda la alanina por ningún lado, no importa, porque si al piruvato le pego un grupo amino, tengo alanina. ¿Sí? Ahora, ¿qué sentido tiene desvestir un santo para armar otro? Bueno, y si tengo en exceso, no sé, leucina y no la requiero, le saco el grupo amino, se lo paso al piruvato, tengo alanina y la leucina la tiro para alguno de estos lados, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Que desarme un aminoácido para armar otro. Del requerimiento. De la necesidad del requerimiento. Ven que están súper bien. Ven que la materia es repetitiva. Es siempre lo mismo. Ya. Hoy día nos vamos todos con un punto. Bien. Aquí tienen exactamente lo mismo. Aminoácidos procedentes de la dieta o del recambio intracelular que no se emplean para síntesis de proteínas, sí o sí se degradan. ¿Ya? ¿Quién hace esa degradación? Adivinen. Hay que cuidar el hígado, ¿ven? Bueno, de quinta función. No. ¡Ah, qué terrible! No, está bien. Está bien. ¿Sí? Aguanta todavía. Cuidar el hígado es simplemente no cometer excesos. Nada más. Ah, ya me vale. No hay prohibición. No, ya me vale. No cometer excesos. ¿Ya? Y acá tienen exactamente lo mismo. ¿Ven? Proteína intracelular se degrada y genera aminoácidos. Esos aminoácidos pasan a formar parte del pool que se juntan con los de la proteína de la dieta o de los aminoácidos de la dieta. Y si quiero degradarlos, saco el grupo amino. Ese sirve para biosíntesis de bases nitrogenadas, por ejemplo, o de otros aminoácidos. Y si no quiero sintetizar algo con ese grupo amino, entonces lo junto con CO2 y lo convierto en urea. ¿Y qué hago con esa urea? La elimino. ¿Por dónde? Por la orina. ¿Ya? Y de los esqueletos carbonados, que son los alfa-cetoácidos, los puedo degradar en el ciclo de Krebs o puedo hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Y eso es todo. Y esa reutilización entre el ciclo de la urea. ¿Esta que está aquí? Sí. ¿Qué cree usted? Que me imagino que aprovechan cierta parte de nuevo el ¿Qué? grupo amino. No.
¿Qué se produce en el ciclo de Krebs? Alfa, CO2. Y el grupo amino con el CO2 son el que genera la urea. Por eso. Y la verdad, y lo vamos a ver más adelante, es que también se ocupan algunos intermediarios. Pero salen y vuelven, salen y vuelven. No, pero ¿para qué? ¿Ya? Bien. ¿Y se las pasé o no? No, no se las pasé, miren qué bueno. Nada maravilloso. Ah, no, sí te los puse. Pregunté de macho. Ándate. No, pero no les puse el ciclo de la urea, qué bueno. Pero créanme que se ocupan intermediarios de ahí. ¿Ya? Y en parte también el CO2. Bien. Entonces, para degradar o catabolizar, repetición, aminoácidos, tengo que hacerlo en dos fases. Primero le quito el grupo amino, que se excreta como urea, ¿cierto? Y luego rompo el esqueleto carbonado para formar los intermediarios energéticos. ¿Por qué tengo que sacarle el grupo amino? ¿Por qué tengo que convertirlo en urea en realidad, el grupo amino? Porque el amino, como amoníaco, que es lo que se podría liberar, uno de los problemas que produce es que desaparece intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuál sería el problema si desaparezco intermediario? Insuficiencia. ¿Cuál? El ciclo de ¿Cuál es la insuficiencia que se produciría en el ciclo de Krebs? energía. Energía, ¿qué más? CO2. Pero el CO2 puedo producir la descarboxilación oxidativa, así es que no. Acetil-CoA. Acetil-CoA viene de la descarboxilación oxidativa o de la beta-oxidación. ¿Qué más? NADH. No, nada. NADH, Nada. FADH2 vienen de la beta-oxidación y también de la glicólisis. Igual. Ya, pero está chontando. ¿Qué pasa si el ciclo de Krebs me lo echo? ¿Qué pasa si desaparezco el ciclo de Krebs? No hay oxalacetato. No hay nada, pues. ¿Y qué pasa si no hay nada? No puedo obtener energía, no puedo hacer ácidos grasos, no puedo hacer nada, pues. ¿Cierto? Exactamente. ¿Sí? No la tiene. Otro de los problemas es que produce hiperosmolaridad. ¿Qué es la hiperosmolaridad? Hiper, mucho. Osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? De la osmosis. De osmosis. ¿Qué es la hiperosmolaridad entonces? Mucho. Mucho No. movimiento Que se deshidrata la célula. Que se deshidrata la célula. No, eres hacer un chico. Sale, ¿cierto? La planta. O al revés, si se produce adentro, meto mucha agua, ¿cierto? La reviento. Lo dije bien entonces. Eso Y también cambio en el pH celular. ¿Sí? Por eso hay que deshacerse de este grupo amino. Ahora, ¿cómo se deshacen del grupo amino los aminoácidos? Ahora ellos se pasan la pelota unos con otros. Bien. Alfa-cetoglutarato. ¿Dónde está metido el alfa-cetoglutarato? Pero por ahí, la respiración celular, en el ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato que está en el ciclo de Krebs, si yo le paso un grupo amino, se convierte en glutamato. Y este aminoácido, que queda sin esto, se convierte en un alfa-cetoácido. ¿Sí? Este entonces se va a degradar. Se convierte en cuerpo cetónico, se convierte en glucosa y de ahí ya saben cómo degradamos eso, ¿cierto? Esto de pasarle el grupo amino del aminoácido que me quiero echar al alfa-cetoglutarato se llama transaminación. ¿Dónde está? Por ahí, en alguna parte. Ahí dice. Ahí se llama. Transaminación. Transamino. Tiro la pelota para el otro lado. ¿Sí? Y la enzima que lo hace se llama aminotransferasa. ¿Cuántas aminotransferasas deberíamos tener entonces? de los 20. Por lo menos 20. ¿Cierto? Tiene que Por haber lo un menos. grupo faltante. Ya. Esta enzima que hace esa transaminación requiere vitamina B6. ¿Qué me va a pasar entonces si me falta vitamina B6 y no me digan no voy a poder hacer transferencia? ¿Qué podría pasarme si falta la vitamina B6 y no puedo en el fondo? Ya, ¿y qué más? ¿Cuál es el problema, digamos, de no poder deshacerme de los grupos aminoácidos, de los aminos? ¿Cuál sería el problema? No puedo crear, por ejemplo, glucosa parte de un aminoácido. Ya.
Ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, este alfa-cetoglutarato, que se convirtió en glutamato en la célula que hizo la transaminación, sale de la célula. Total, es un aminoácido y viaja por el torrente sanguíneo. Y ahí llega al hígado. Y el hígado le quita esto y lo mete a la urea. Por lo tanto, los tejidos, todos, se deshacen de su grupo amino haciendo aminoácidos y enviando los aminoácidos para afuera. Todo. Con dificultad va a haber un amoníaco metido por ahí. Siempre va a ser un aminoácido el que salió con el grupo amino. Cualquier aminoácido, no. Glutamato, que viene del alfa-cetoglutarato, total, esto sale del ciclo de Krebs. Alanina, total, la alanina viene del piruvato. ¿Y dónde viene el piruvato? De la glucosa. ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a ver acá. La mayoría de los tejidos pasan el amonio al alfa-cetoglutarato y nos quedamos con glutamato. Y además de otro aminoácido, le pasan al glutamato de nuevo un aminoácido y lo vuelven, perdón, un grupo amino, y ahora lo convierten en glutamina. Y la glutamina es otro aminoácido. Y ese sale a la circulación sanguínea, llega al hígado, el hígado le saca el amino y lo manda a la urea y deja glutamato. Ese glutamato el hígado lo tira para afuera, llega al tejido, el tejido le pega un amino y genera glutamina, se lo manda de vuelta al hígado, el hígado le saca el grupo amino y genera glutamato. Entonces se fijan que es este aminoácido el que está trasladando el grupo amino, ¿sí? Y este es como el aminoácido vacío. Entonces nunca vemos el grupo amino, el amonio. Y el hígado es el que genera la urea. Y la urea sale al torrente sanguíneo. Y la agarra el riñón, la filtra y la concentra en la orina. Algo parecido también puede hacer el riñón, pero en una cantidad así de pequeñita. ¿Ya? El hígado es el encargado de. En cambio el músculo, mayoría de los tejidos, en cambio el músculo, ¿se acuerdan que el músculo se creía la muerte? ¿Sí? No entregaba glucosa, no entregaba pedía nomás, ¿cierto? Y ocupaba y total se movía ahí. Ah, mira, no había cachado la risa. Sería la muerte el músculo, ¿cierto? El músculo no envía amino o amonio, no lo envía por esta vía, sino que lo envía como alanina. Toma el aminoácido que quiere degradar, le saca el amonio de una y se lo pega al alfa-cetoglutarato y genera glutamato. Toma ese glutamato y le pasa el grupo amino al piruvato y genera alanina. Y esa alanina se la envía al hígado. El hígado toma la alanina, le pasa el grupo amino al alfa-cetoglutarato y genera glutamato, se le saca el grupo amino y se va a la urea y alfa-cetoglutarato de nuevo. Y lo que quedó aquí de alanina, piruvato. Y teniendo piruvato el hígado, hace glucosa. Y la glucosa se la manda de vuelta al músculo. O la almacena como glucógeno. Y la almacena como glucógeno o la ocupa. De una. ¿Sí? ¿Qué cacho? ¿Sí? Así funciona. Y esto es básicamente lo mismo. Solo que para contarles que el riñón también lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que están en mayor cantidad en el plasma sanguíneo? Aminoácidos proteicos estándar, que están en mayor cantidad
en el plasma sanguíneo. Si yo les saco sangre, ya, tenían niveles plasmáticos de lactato, ¿cierto? Porque el eritrocito solo hace glucólisis anaeróbica. Tienen algo de cuerpo cetónico, porque algunos de los alfa-cetoácidos el hígado los convierte en cuerpo cetónico, ¿cierto? Tiene estos aminoácidos del pool de aminoácidos que vienen del reciclaje de las proteínas y de la dieta. Pero de esos 20 aminoácidos hay 2 que están en grandes concentraciones. Glutamina y alanina. Que aparecieron en los dos cuadros. Glutamina y alanina. Es lo que más hay, pues. ¿Y por qué? Porque son los que están transportando los grupos amino de los aminoácidos propios, ¿o no? Pero al fin y ¿Sí? al cabo se están rompiendo y generando. Van a volver a entrar y salir de cada rato. ¿Y cuál otro más podría estar en grandes cantidades? El glutamato. El glutamato. ¿Se fijan? ¿Sí? Y esto creo que es exactamente lo mismo. El músculo exporta alanina al hígado, porque aquí va el grupo amino que estaba metido, ¿cierto?, en el piruvato. Este se lo pasa al glutamato, el hígado se lo saca, genera... ¿Qué diablo? Se me perdió ahí. Sí. Se lo pasa al glutamato, genera glutamina y la glutamina tira sus grupos amonio para allá. ¿Sí? Y el músculo también Genera puede enviar glutamina. glutamina, pero en menor cantidad. Y genera glutamato. Y genera glutamato. Sí. O sea, el glutamato puede generar glutamina y la glutamina también es glutamato. Sí. A ver, lo que pasa es que, espérate, porque no se me confundan. El glutamato es un aminoácido típico. Carbono, COOH. No me pregunten cuál es el R porque no me lo sé. Y NH3. Y el hidrógeno, ¿cierto? Ese es el glutamato. Y la glutamina en el grupo R tiene un grupo amino. ¿Se fijan? Entonces, si al glutamato le pego un grupo amino, tengo glutamina. Si a la glutamina le saco, tengo glutamato. ¿Sí? Si a estos dos les saco estos, tengo alfa-cetoglutarato. Esa es la secuencia. Ya, y esto es, no me acuerdo ni para qué les puse esto. A ver, ¿para qué sería? Ah, ya. Porque, claro, este envío de alanina, digamos, entre músculo e hígado, o no, el músculo le puede enviar alanina al hígado para que el hígado, con esa alanina, haga glucosa y se la devuelva al músculo. Cabronzuelo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más le enviaba el músculo al hígado para que el hígado le devolviera glucosa? Lactato. En el caso del lactato se llamaba ciclo de Cori. En el caso de la alanina se llama ciclo de la alanina. ¿Sí? Y es la misma historia, ¿ven? Si el músculo necesita energía y ya no tiene mucho de dónde sacarla, puede romper sus aminoácidos, ¿cierto? Aquí, pasarle al piruvato que viene del glucógeno de la glucosa, generar alanina, mandársela al músculo, el músculo toma esa alanina, hace gluconeogénesis, piruvato, sacando el amonio, de ahí hace gluconeogénesis y le manda la glucosa de vuelta. ¿Sí? Estoy como más cansado que la mierda. Bien. Ahora, la forma de excretar el amonio hepático para los animales terrestres mamíferos, o sea, nosotros, es la producción de urea. ¿Ya? Nosotros hacemos urea para deshacernos de ese amonio que viene del grupo amino, que viene de los aminoácidos. En cambio, las aves y reptiles producen ácido úrico. ¿Ya? ¿Por qué les cuento esto? ¿Han cachado cuando el pájaro hace caquita en el auto y queda la mancha ahí para siempre? Orina al mismo tiempo. Sí, exactamente. Y es ácido lo que está cayendo.
¿cierto? Ya. En cambio, los animales acuáticos son capaces de eliminar directamente el amonio. O sea, no hacen ni ácido úrico, ni ciclo de la urea, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué los peces llegan y tiran el amonio directo para afuera nomás? Porque no tiene oxígeno, tiene branquias. No, si tiene- Pero sacan el oxígeno del agua a partir de la branquia. ¿Por qué no se pega en la lata del ciclo de la urea?